Pues bueno, los planes de Dios son diferentes a los de uno, eso está claro. Y realmente yo tengo un mensaje que pues trabajé y me trasnoché hasta las 5 de la mañana haciendo, pero bueno, no mentira, no me quiero aquí vanagloriar, pero sí, la verdad sí me tomé un tiempo porque yo quería y quiero siempre que todo lo que hagamos, y quiero que ustedes aprendan también eso, es que todo lo que hacemos en este ministerio y en general para Dios, tenemos que hacerlo con excelencia, ¿sí? Porque más de que ustedes se sientan bien de que Carlos predica bien o predica mal, lo que yo quiero es que ustedes se lleven una palabra de parte de Dios. Fíjense que yo estaba esta semana hablando con Dios y de alguna u otra forma nosotros vemos que por alguna u otra circunstancia que no sabemos, siempre hay razones por las cuales los muchachos a veces pueden estar, a veces no pueden estar en la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, hay veces que tienen que hacer cosas de su trabajo, de su universidad, tienen o no tienen para un pasaje, ¿sí? Situaciones que de alguna u otra forma pues se salen de control. Y yo le decía al Señor, ¿qué planes tienes para los jóvenes? ¿Qué planes tienes para nosotros? Porque finalmente, cuando hablamos de los jóvenes o hablamos de la iglesia de Cristo, no hablamos de las personas que estamos aquí, hablamos de toda persona que ha conocido al Señor, que ha tenido un encuentro con Dios y que sabe que necesita a Dios en su vida, que necesita un encuentro con Dios. Y para no demorarnos, porque yo quiero hoy que usted se vaya con una confirmación de lo que Dios les ha prometido. Porque a mí el Señor me hablaba y me decía, Carlos, ¿qué fue lo que yo te prometí? Carlos, ¿qué fue lo que yo te prometí cuando te llamé al ministerio? Carlos, ¿qué fue lo que yo te prometí cuando tenías 13 años, estabas envuelto en depresión, en ansiedad, rechazo, amargura, y que un día decidiste abrir la Biblia y leíste una palabra y sentiste que esa palabra era el llamado? ¿Qué te dije yo en ese momento? Y lo que el Señor a mí me dijo en ese momento es que me iba a usar. ¿Dónde está Juan Pablo? Que me iba a usar, que me iba a usar. Básicamente eso era lo que me había dicho Dios, que Él me quería usar, ¿sí? Y en todo esto, en todo este tiempo, yo tuve mis más, tuve mis menos. Hubo momentos donde yo sentía la presencia de Dios, hubo momentos donde yo no sentía absolutamente nada, hubo momentos donde simplemente yo estaba lejos de Dios, había momentos en que yo no creía en Dios. O sea, había momentos donde yo decía, oiga, ¿será que ese día yo estaba tan mal de mi cabeza que me fabriqué esa experiencia en mi cabeza y yo leí esa palabra y fue toda una gran coincidencia y realmente Dios no existe? Y pasaron muchas cosas en mi mente, o sea, realmente cuando uno está en esa edad en la que uno pasa de ser un niño a ser un adulto, es una etapa, es un proceso que requiere tiempo, ¿sí? Entonces, Juanpi, si quiere, baje, si quiere, baje. Eh, y realmente, cuando el Señor me habló a través de esta palabra, me hizo darme cuenta que la vida de fe no es una vida de que yo recibo una palabra y todo el tiempo yo estoy trabajando en esa palabra y no me rindo y siempre estoy adelante, no. Hay momentos en que estoy totalmente desconectado de Dios. Obviamente, yo ayudé porque no leí o porque no ayuné, porque no oré, claro, pero hay momentos donde estamos bien y hay momentos donde no estamos tan bien, ¿sí? Hay veces lo decidimos nosotros porque decidimos, ay, no, mejor veo esta serie y no leo la Biblia. O ay, yo ayuno, o ay, yo veo esta película, o yo salgo con mis amigos y yo decido, ¿no? Pero hay momentos donde simplemente yo me siento bien o mal con Dios y no es porque yo lo haya decidido. Y respecto a eso yo quiero hablarles. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 14, si lo quieren buscar en sus Biblias. Yo lo voy a leer en la Reina Valera, que fue como la versión que más me gustó. Y quiero ser muy consistente en este mensaje y quiero orar por ustedes, porque el Señor me decía y me confrontaba con esta palabra de que nos falta convicción de parte de Dios. ¿Qué fue lo que a mí me sacó de ese hoyo de duda, de incertidumbre, de debilidad, de inconstancia emocional? ¿Qué fue lo que a mí me ayudó? Les voy a decir lo que me ayudó cuando escuchen esta palabra. Hechos capítulo 2, versículo 14. Bueno, ¿ya la tienen? Hechos 2, 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis,
puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí hay una cuestión importante. El apóstol Pedro está hablando en Hechos de los Apóstoles justo después de que pasó el Pentecostés, justo después de que pasó ese momento en el cual ellos recibieron en día de Pentecostés la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó en ese momento? En ese momento estaban 120 personas en un aposento, en una terraza, y estaban orando unánimes, y llegó el Espíritu Santo. Ellos habían recibido la palabra de Jesús antes de que volviera al cielo, y en ese momento ellos tenían una palabra. Al principio eran 500, y de esos 500 solo quedaron 120, y esos 120 se mantuvieron unánimes y se mantuvieron juntos en esa oración, y creyeron en la palabra que fue dada por Dios. Y al final esos 120 recibieron la manifestación del Espíritu Santo. Pero fíjense lo que hace el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está hablando del profeta Joel. El profeta Joel, por lo menos, pasaron 500 años antes de que se cumpliera esta palabra que el apóstol Pedro está hablando en ese momento. O sea, fíjense, ellos reciben una palabra y a los 40 días se cumple. Pero el apóstol Pedro está citando una promesa de hace siglos. Y en ese momento, ¿qué dice? Lo que dice el profeta Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cuando se leen los originales, cuando habla de carne, es el pueblo. Derramaré mi espíritu sobre todo mi pueblo. Y en ese tiempo estaba hablando de Israel. ¿Y qué pasaba en Israel en ese momento? Israel era un pueblo que estaba lejos de Dios. De hecho, en ese tiempo no existía el pueblo de Israel, porque lo habían invadido. O sea, el Señor estaba hablando de un pueblo que estaba en ese momento destruido. ¿Y cuál fue la promesa que Dios cumplió en ese momento? Antes de que derramara su espíritu, Él volvió a reconfigurar esa nación. La promesa era: yo voy a restaurar mi nación, yo voy a restaurar a mi pueblo. Después de que yo los restaure y de que yo les dé todo el sustento, voy a derramar mi espíritu sobre todos ellos. Y fíjense lo que pasa. Cuando nosotros vemos las promesas de parte de Dios, nosotros pensamos muchas veces que es que Dios nos llama y hay un proceso y ya todo está bien de ahí en adelante y uno ya es salvo y uno ya es libre, pero no. Hay momentos donde nosotros no entendemos a Dios. Fíjense cuánta fe tenían estas personas que mantuvieron la tradición oral, porque en ese tiempo no habían libros, más de 500 años, y ellos mantenían la tradición oral de la venida del Espíritu Santo. No solamente del profeta Joel, todas las profecías las tenían en una tradición oral, y empezaban a compilar esos libros y los tenían todos, ¿sí? Era una tradición oral. Esas personas que mantenían esa tradición oral, ¿qué creen que sentían por Dios? Porque a veces, hoy en día nosotros ya ni recordamos los versículos de la Biblia. Hoy en día, como todo está al acceso, entonces, es que Joel dice esto, Joel no sé qué, pero ustedes se imaginan cuánto esfuerzo, cuántos años, cuántos ciclos pasaron para que esta palabra llegara a día de hoy a nuestras vidas. Es algo muy grande, ¿sí? Y yo siempre, cuando hablo con una persona que no cree en Dios, porque él me dice: no, es que esas personas son fanáticos, o sea, porque la persona siempre analiza el creyente de hoy. No, es que esos fanáticos, esa gente que se cree superior a los demás, y esa gente que no sé qué. Y yo le digo: y esa gente que llevó la palabra memorizada siglos y siglos y se la transfirió a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos, ¿usted qué cree que sentía por Dios? ¿Usted qué cree que pasaba cuando los obligaban a adorar ídolos paganos y les decían: no, es que yo creo en el Dios de Israel, y por eso los mataban? ¿O usted qué cree de esas personas que en este momento están en Corea del Norte predicando en una alcantarilla porque si los llegan a escuchar los matan? No tiene lógica. O sea, si usted me habla de que no, que es que todo esto, o sea, todo esto es racional y la gente le gusta inventarse soluciones a sus problemas, pues yo creo que a la gente en Corea del Norte le gusta es meterse en problemas. ¿Qué lleva a una persona que está en una dictadura militar a creer en un Dios de un país que ni siquiera creo que nunca va a ir, que es Israel? ¿Qué lo lleva a eso?
¿Por qué razón hacen eso? O sea, ¿por qué dicen, oiga, sí, o sea, hay un Dios y no sé qué, pero nos van a matar? Y no solamente nos van a matar a mi esposa, a mis hijos y a todo el mundo, y a toda mi familia y a todos los que escuchen esta palabra los van a matar. Debe haber algo más. ¿Y saben qué es ese algo más? Este sermón que Pedro predica, que fue el primer sermón que Pedro predica en su ministerio, y en ese sermón se convierten 3.000 personas. Como consecuencia de esto, empieza la persecución de la iglesia, y empiezan latigazos, empiezan presos, empiezan a tener una serie de procesos en su vida que nunca esperaron. ¿Ustedes creen que Pedro, que era pescador, se iba a esperar que un día iba a ser un apóstol, que iba a escribir las cartas universales de la palabra y que iba a hacer todo ese montón de cosas que está escrito que hizo? Yo creo que nunca en su vida se lo imaginó. Pero imagínense qué tan fuerte fue esa convicción que recibió de parte de Dios, y que un día dijo, oiga, yo voy a entregar mi vida por Dios, porque él creía en Dios. Todas esas personas creían en Dios por tradición, por cultura, pero ¿qué lo llevó a entregar su vida? A gritarle esto a 3.000 personas. Imagínense la voz de Pedro para gritar a estas personas y que todos pudieran escuchar y poder decir, oiga, es que necesito de Dios y yo necesito que la gente conozca de Dios. ¿Saben qué fue lo que pasó? Que este hombre tenía el Espíritu Santo. Porque yo me ponía a pensar, ¿qué hace que una persona se convierta? ¿Qué hace que una persona reciba a Dios? La lógica no es, porque por lógica no tiene sentido creer, porque es que Dios no nos pide lógica, nos pide fe. Ahora yo le digo, ¿es conveniencia? No, porque la palabra dice que van a venir persecuciones. ¿Qué es lo que hace que yo crea en Dios? ¿Qué es lo que hace que yo crea en el propósito que Dios dio a mi vida? ¿Saben qué es? El Espíritu Santo. Por eso el mensaje de esta palabra se llama, ven Espíritu, ven. ¿Por qué ven Espíritu, ven? Porque esta semana yo llegué a la conclusión de que en general cualquier persona, no solo los jóvenes, todos, la única manera en que vamos a perseverar en el propósito que Dios tiene para nosotros es que tengamos al Espíritu Santo. Y desde ese momento yo, en mi oración, lo único que pido por los jóvenes es que tengan al Espíritu Santo. Yo quiero que Génesis esté llena del Espíritu Santo, no solo ella, su familia. Yo quiero que mis hermanos estemos llenos del Espíritu Santo. Yo quiero que Nicolás y su familia estén llenos de su Espíritu. Santi, su hermana, sus papás, sus tíos, Lina. Yo quiero que cada persona, no solo los que vienen acá, sino todas las personas que yo conozca, estén llenas del Espíritu Santo. ¿Y por qué el Señor me daba esta palabra en Joel? Porque es una palabra tan determinante. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Esta profecía ya se cumplió? Pregunto. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Yo creo que no. Porque el apóstol Pedro, imagínense, el apóstol Pedro le está predicando y se convierte en 3.000, pero en ese tiempo ya había millones de personas. Si pensamos en cuánta gente cree en Dios, digamos que hoy en día hayan 2.000 millones que crean en Jesús y somos 8.000 millones de personas. Eso me hace entender que aún no se cumple esta profecía. De hecho, cuando yo estaba leyendo en mi Biblia de estudio, dice que esa profecía no está hablando de algo que ya está pasando, sino es una profecía que está pasando hacia el futuro. O sea, es algo que el profeta ve en el futuro. Y cuando nosotros leemos los evangelios, dice que una de las señales para que el Señor venga, o que va a demostrar que el Señor venga, es que la palabra va a ser escuchada y oída en todos los rincones de la tierra. Que de hecho eso es lo que dicen Hechos, que la palabra va a ser llevada hasta el fin del mundo. Y aquí es donde yo me detengo y digo, Espíritu Santo, ¿por qué no vienes? Espíritu Santo, por favor, ven. Porque si el Espíritu Santo viene, ya no importa nada más. Si el Espíritu Santo viene, no importa si es bonita o fea la iglesia, si la gente toca o canta o determina, o el sonido funciona o lo que sea, simplemente es el Espíritu Santo el que viene a nosotros. Y yo encontré 3 cosas en este pasaje que les acabo de leer sobre lo que el Espíritu Santo viene y cómo viene. Primero, el Espíritu Santo viene sin condiciones. Por eso dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. No importa quién sea usted, no importa de dónde venga, el Espíritu Santo va a venir, sí o sí. La segunda cosa, sin distensiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. No importa si usted está bien o mal delante de Dios.
cuando el Espíritu Santo se derrama, transforma absolutamente todas las cosas. Dice en 1 Corintios 12:29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Todos tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los mejores dones. Nunca se trató de una competencia de quién es mejor o peor. Hay gente que nosotros pensamos que está bien o mal delante de Dios, pero nosotros no conocemos su corazón. Hay gente que dice, no, yo como que no creo, como que sí en Dios, pero a veces yo pienso que a veces esa persona lo que quiere es que Dios como que venga y le diga, mira, aquí estoy. Así como cuando un niño hace la pataleta, que dice, ay, ya no te amo, ay, ya no te amo, ya no te quiero, pero lo que realmente quiere es que el papá vaya y lo abrace y le diga, amor, yo te quiero, yo te amo, porque tú eres mi hijo. Y a veces nosotros hacemos eso con Dios, y yo lo hice mucho tiempo. Yo me hacía el duro, yo no voy a orar, ya no voy a orar. Y yo le decía a mis líderes, yo no oro. No, es que no me gusta, es que yo no quiero, yo no quiero orar, yo no quiero, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ir a culto. ¿Y saben qué sentía en lo más profundo de mi corazón? Que el Señor me hablara y me dijera, yo te amo. Eso era lo que yo quería que me dijeran. ¿Y saben qué es lo más chistoso de eso? Que yo llamaba la atención y después de eso, lo que yo hacía era, pasaban varios días y yo me sentaba a orar. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué no me dices nada? O sea, te estoy diciendo que me voy a alejar de ti, que ya no te quiero. Y el Señor me decía, pues es que yo no te voy a obligar a creer, pero te amo. Si quieres escucharlo, sí, tú sabes que te amo. Pero no voy a seguir el juego de tus caprichos porque pues Dios sigue siendo Dios. Así nosotros no creamos o nos volvamos enemigos o lo que sea, Dios sigue siendo Dios, Él no cambia, su plan no cambia. Y si Él dio un plan y dio unos dones a nosotros, si Dios le dio un llamado a Santi, ese llamado es irrevocable. Y ese llamado se activa en el momento en el que Él decida iniciarlo. Pero nadie lo obliga. Y la tercera cosa, la primera fue sin condición, sin distinción. O sea, Él ama incondicionalmente. Él no distingue a ninguna persona. Usted puede ser pobre, rico, miserable, mal, buena persona, lo que sea. Él lo va a usar y lo quiere usar a cualquier persona en este mundo. Y la tercera cosa, sin medida. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. ¿Saben qué dice la palabra en Isaías 55? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Miren, yo tenía un montón de cosas ahí para decirles, pero lo que yo quiero decirles y lo que yo quiero aclarar es lo siguiente. No sé cómo es su relación con Dios en este momento. No sé qué tan bien o qué tan mal estén delante de Dios, qué tanto crean en lo que Dios ha puesto en sus vidas. No sé hasta qué punto ustedes sienten a Dios en este momento. Lo que yo les puedo decir es que por mi experiencia, uno tiene momentos en que no siente nada. Uno puede venir, uno puede ser, miren, de verdad, uno puede ser el más constante, orar y no sentir nada. Hay momentos en que uno piensa y dice, no, es que yo ya no quiero más de Dios, yo no quiero orar, yo no quiero hacer nada. Pero yo pienso que sí. Porque si esa persona no quisiera pelear, no lo diría. Simplemente lo haría. Dice, bueno, ya, me rendí, me siento acá. Y a mí me pasaba eso, yo decía, no, yo ya no voy a la iglesia, yo ya no voy al grupo de jóvenes, yo ya me mamé de caminar hasta la iglesia, ya no voy a ir, ya me mamé de que me molesten en el colegio, yo ya no quiero hacer nada, yo quiero hacer mis cosas y estar bien y tranquilo. Y cada vez que yo le decía eso a mis líderes o a las personas que estaban a mi lado, esas personas guardaban silencio. Y me imagino que oraban por mí, porque si no oraran por mí, pues no sé quién lo hacía, pero mucha gente debió haber orado por mí para que pues en este momento esté con Dios y no fuera de Él. Pero lo que les puedo asegurar es lo siguiente: siempre que una persona tenga un llamado de parte de Dios, Dios lo va a llamar. Dios lo va a llamar. Puede ser que esa persona esté totalmente lejos de Dios, pero en algún momento Dios lo va a llamar. ¿Saben cuál es la diferencia? Que entre más lejos o más cerca estemos de Dios, va a ser más fácil para nosotros iniciar ese proceso. ¿Cuántas caídas tienen que pasar? No sé. ¿Cuántos años tienen que pasar?
Esta promesa de Joel empezó a cumplirse 500 años después de que la dieran. Y a día de hoy se sigue cumpliendo y todavía no ha terminado de cumplirse. No sé cuántos años van a pasar. Pero ven, para Dios el plan se va a cumplir. Pasen años, siglos, meses. En la vida de nosotros también. Ténganlo por seguro. Si Dios a ustedes les dio una palabra, si ustedes en algún momento han sentido a Dios, si ustedes en algún momento han visto la gloria de Dios, ténganlo por seguro de que el propósito que Dios tiene en ustedes se lo va a cumplir. Que no tengo fuerzas para pelear, ninguno de nosotros tiene fuerzas, porque la fuerza la da el Espíritu Santo. Que ya no tengo fe, nadie tiene fe, porque el que da la fe es el Espíritu Santo que convence de justicia, de juicio, de pecado. Que ya no quiero, la palabra dice que Él pone el querer como el hacer. Nunca se trató de que nosotros queríamos. Yo antes de encontrarme a Dios, yo no quería nada con Dios. Pero Dios un día me llamó y me dijo, yo quiero que tú des la palabra, yo quiero que tú seas mi portavoz a las generaciones. Y yo creí un día en esa palabra, en ese momento no. Pasaron años, años donde me caía, me levantaba, me caía, me levantaba, donde yo no leía, donde yo no oraba, pasaban meses donde yo no oraba, pasaban meses que yo no leía la Biblia y un día el Señor me inquietaba, porque siempre estaba ese temor, siempre estaba en mí esa necesidad de más, de más, de más. Yo intentaba huir de la presencia de Dios, pero no podía hacerlo. Y lo único que entendí en todos estos años es que cuando me alejaba de Dios, ese vacío se hacía más grande, ese dolor se hacía más fuerte. Cada vez que yo veía, cada vez que yo sentía, cada vez que yo veía que ese vacío crecía, había en mí una necesidad de volver a encontrarme con Dios. Y la invitación para cada uno de ustedes es esa. Esta profecía, derramaré mi espíritu sobre toda carne, se va a cumplir en nosotros, se va a cumplir en esta iglesia, se va a cumplir en este ministerio. Y yo quiero orar por ustedes, porque así como esta palabra se va a cumplir para toda la iglesia de Cristo, porque sé que así va a ser, yo quiero que ustedes confirmen con Dios lo que Él ha hablado a sus vidas. No sé qué palabra sea, no sé si es viajar, no sé si es tener empresas, no sé si es predicar la palabra, pero yo les quiero decir que el propósito que Dios comenzó en ustedes, Él lo va a cumplir.